Antes de seguir con el montaje de nuestro tracker, vamos a repasar nuestra lista, donde lo dejamos en el vídeo anterior. Ya habíamos soldado los pines del boot, habíamos cargado el firmware en la controladora y lo dejamos en que íbamos a empezar a montar la base. He añadido que en este vídeo vamos a montar también el servo del tilt y los botones, porque prácticamente todo va a ser en la mesa de trabajo lo que vamos a montar. Entonces vamos a poder avanzar un poquito más y creo que así pues va a ser un vídeo donde tendremos un poquito menos de teoría y tendremos algo más de práctica. Vamos a ver un poco primero el esquema de cómo irán el coleccionado de las cosas dentro del tracker y nos vamos al banco de trabajo. Aquí tengo yo hecho un croquis de todo lo que serían los dispositivos que van conectados a la placa. Entonces, voy a quitar los que de momento no le tenemos que echar cuenta y vamos a centrarnos en los que vamos a montar hoy. Como hemos hablado, vamos a montar el servo de 360 grados, un momentito, que sería el del pan, y vamos también pues a montar el del tilt, los botones, y según lo que se alarga el vídeo, pues también conectaremos y hablaremos un poco de la alimentación del tracker. Para conectar los servos del pan y el tilt, utilizaremos en la placa los canales 1 y 2, que sería 1 y 2. Y para los botones utilizaremos los pines superiores, como tenemos aquí. Esto lo veremos ahora en el montaje. Y sobre la alimentación, pues utilizaremos del raíl de servos el negativo y el positivo, donde sacaremos los 5 voltios del BEC y alimentaremos este raíl, con lo cual alimentaremos la placa y alimentaremos los servos. También, por ejemplo, por detrás del conector de la batería, sacaremos 2 cables, los cuales conectaremos al BAT, ¿vale? Al sensor de voltaje, para poder medir la tensión de la batería. Así que poco más. Nos vamos al banco de trabajo y nos ponemos manos a la obra. Bien, una vez en nuestro banco de trabajo vamos a empezar a montar propiamente el tracker. Y aquí os he puesto las piezas que vamos a utilizar en esta primera parte. Os voy a explicar un poquito cada una y vamos a ir haciendo el montaje, ¿vale? A ver, aquí tenemos, digamos, esta pieza que sería la base del tracker. La he tenido que repetir porque la que tenía un pequeño desajuste, se ve que las correas no estaban bien. Esta pieza me la ha impreso un amigo y bueno, no me valía, no me quedaba céntrico el eje. Entonces he tenido que imprimirla otra vez. ¿Cuál ha sido el problema que me he encontrado? Que la tapa, la parte de arriba, en esta pieza encaja perfectamente, pero se ve que mi impresora tiene un desajuste, o la impresora de mi amigo tiene un desajuste, con lo cual a la hora de poner la tapa no me entraba. Así que nada, he tenido que tirar un poquito de Dremel, ¿vale? Esto no pasa si hacéis todas las piezas con la misma impresora, no tiene por qué pasar, ¿vale? Pero a mí me ha pasado. Así que nada, he tirado un poquito de Dremel para seguir con el tutorial, ya que esta pieza pues ha tardado unas 5 horas y no podía repetirla, ¿vale? Así que vamos a empezar con esta, que sería la base del tracker. Tenemos esto, que sería el eje. Es bastante importante que miréis bien en Thingiverse porque hay varias versiones de esta pieza con diferentes cogidas para trípode. En mi caso esta es la que me vale para el mío, así que esta es la que tengo impresa. También nos permite poner aquí un conector por donde sacar los cables que vengan del slip ring, ¿vale? Entonces aquí pues se puede poner un conector y después tiene una tapita que lo sujeta. Eso lo veremos más adelante. Otra parte muy importante pues serían los rodamientos. En la lista tenéis la descripción de los mismos y su tamaño. Son bastante pesados. Y esto nos va a dar un eje bastante sólido. Otra pieza sería este engranaje, el cual iría en esta parte. Ahora veremos dónde va. Y seguimos con la parte del servo,
al cual le tendremos que poner este pequeño piñón impreso y su correspondiente tornillo, el cual, una vez colocado, pues será el encargado de hacer girar el tracker. También en la parte de la controladora quería comentaros que en Thingiverse podéis descargaros este separador o un separador para la Blue Epil, ¿vale? El cual iría colocado aquí. Entonces, según la placa, hay un separador para la misma. Yo voy a prescindir de él y en su lugar pues voy a usar estos típicos espaciadores de nylon, que me gusta más, ¿vale? Sabéis, pues suele venir una cajita que vienen varios. Y yo en este caso voy a usar eso, me gusta más, ¿vale? Luego, para coger el servo, tenemos aquí unos tornillos de métrica 3, que creo que son de 15. Y para coger la bandeja, que es donde va colocado la controladora, el servo, el slip ring, pues tengo unos tornillos de métrica 3 de 10, los cuales, pues, una vez puesta la bandeja, irá atornillada por aquí dentro. Este no es el montaje correcto, ¿vale? La bandeja no se pone y luego se pone la tapa del tracker. Primero tenemos que colocar la tapa del tracker y luego tendremos que meter la bandeja. Pero como ahora mismo lo que nos interesa es probar que el eje pan funciona correctamente, la vamos a dejar puesta aquí y luego ya cuando sigamos con el montaje la quitaremos y la pondremos bien en su sitio. Así que nada, voy a limpiar un poco esto y comenzamos. Para montar el eje del pan, pues podríamos empezar de dos maneras. Podríamos empezar poniendo los rodamientos aquí y luego la base del tracker. Esto, lo suyo es que entre un poquito a presión. El mío, pues ya de tanto probar, pues tiene un poquito de... Vamos, no tiene holgura ninguna, pero entra bastante fácil. Podéis usar un poquito de teflón si queréis para que todo entre un poquito más ajustado. Pero bueno, al final, al estar el tracker encima, con el peso y todo, pues queda bastante bien. Yo voy a empezar poniendo los rodamientos en la base. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño labio en la parte inferior donde tiene que apoyar. Entonces para mí es más cómodo meter un rodamiento y meter el otro. Vemos que quede bien enrasadito y eso quedaría. Y ahora cogeríamos esta pieza y la introducimos, quedándonos algo así. Esto, pues, como veis, tiene esa pequeña facilidad para quitarlo, pero el giro es muy fluido y sin ningún tipo de holgura. Bien, una vez que tenemos esto aquí, vamos a coger el engranaje grande y con la parte plana para la parte inferior, y tenemos que darnos cuenta de que tenemos aquí un pequeño agujero, el cual tendremos que encarar con el que tiene el eje. Voy a buscarlo, está aquí. Entonces lo pondremos tal que así y haremos un poquito de presión hasta que haga clic y ya quedaría encajado. Y ahora con un pequeño tornillo de métrica 2 lo dejaremos fijo. Y así de fácil tenemos ya montado el rodamiento del eje pan. Esa pequeña holgura que tenía yo aquí porque no entra bien ajustadito, pues si os dais cuenta se frena con el engranaje, con lo cual no se sale. Esto una vez que esté montado en el trípode, pues no da ningún tipo de problema y gira perfectamente. Lo siguiente será seguir con la bandeja. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle el piñón al servo. Para eso, bueno, pues introduciremos el piñón así y haremos presión procurando que quede totalmente paralelo al servo, que no quede el piñón un poco daleado. Entonces hacemos
presión y parece que está correcto. Podemos utilizar el tornillo que suele venir en la bolsita del servo y dejaremos fijo el piñón. Miramos que gire bien y eso quedaría listo. ¿Cómo lo vamos a colocar? Vale, tenemos que tener en cuenta de que el piñón tiene que quedar alineado con el eje, con lo cual la posición del servo será esta. Y ahora vamos a tener que buscar la separación que llevará con respecto al engranaje grande. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es ponerle unos tornillos que no lo apretaremos del todo, montaremos esto, ajustaremos y luego lo quitaremos y lo apretaremos. Así que me voy a poner manos a la obra. Bueno, una vez fijado, vamos a proceder a presentarlo aquí. ¿Vale? Tenemos aquí una pequeña mueca que nos indica dónde va el piñón. Lo presentamos y vamos a ponerle 2 tornillos para dejarlo fijo temporalmente. Bien, pues una vez que lo tenemos colocado, tenemos que ver que el piñón esté tocando, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo lo que suelo hacer es, como esto lo tenemos flojo, lo pego lo máximo que puedo, de tal manera que ahí los piñones están apretados y ahora lo separo un pelín. Un pelín. De tal manera que, si os dais cuenta, si gira también esto, se queda fijo. Eso quiere decir que está el piñón engranado. Si vemos que hace mucha presión, pues lo iremos aflojando y lo iremos ajustando. Pero en principio lo podemos dejar así. Ahora lo probaremos. Pero vamos a volver a quitar la bandeja. Vamos a terminar de apretar estos tornillos para dejarlo ahí fijo. Si queréis, podéis poner los 4. Voy a poner los separadores. Lo vuelvo a montar y probamos que gire. Para probarlo lo vamos a hacer al revés. Lo pondremos así y veremos que esto gira. De momento, como no tenemos una conexión inalámbrica, pues bueno, nos vamos a ir apañando así para ir probando. Así que me pongo manos a la obra. Bueno, pues ya tenemos esto montado. Se me ha partido una pestañita de aquí, como la que tiene aquí. Esta pestañita luego viene entrando lo que es aquí, ¿ok? Así que, bueno, eso le da más rigidez al conjunto. La pegaré igualmente, pero que lo sepáis. Ya sabéis, los que imprimen piezas en 3D siempre no sale todo perfecto. Entonces, ya tenemos esto así, ¿vale? No le he puesto la controladora todavía, ¿vale? Y colocada ahí con sus 4 tornillitos, pero vamos a probar que gira bien y que está engranando bien. Tengo ya por aquí el tester. Lo dicho, vamos a darle la vuelta y vamos a conectar el servo. Y bueno, ahí se ve que lo tenía un poco girando. Ya vemos cómo gira. Y para el otro lado. Vale, parece que funciona bien. Habrá que hacer todavía un poco de ajuste, pero funciona bien. Pues nada, voy a quitar esto
Y vamos a seguir poniendo ahora la controladora, que de momento pues no, perdón, sería así, que de momento no la vamos a, digamos, a utilizar, porque nos vamos a centrar ahora en colocar los botones. Aquí en la caja vamos a colocar también el servo del til y vamos a ver después cómo lo montamos todo para que quede los cables lo mejor posible, y tendríamos entonces ya los dos servos colocados y la controladora. Vamos a seguir con la parte de los botones y el servo del til, ¿vale? Tenemos la parte superior de la caja del tracker, donde aquí podemos ver dos orificios que están justo por debajo de la salida del USB de la controladora, ¿vale? La controladora tendrá que quedar por ahí más o menos, y aquí tenemos estos dos orificios. Entonces por ahí tendremos que instalar este tipo de botón, que lo tenéis también en la descripción del proyecto. Pondremos su tuerquecita, y por el otro lado, a mí en la NACE me venía un juego de cables de estos que son para puentear de la controladora al receptor, así que me viene muy bien la medida, porque digamos que si la controladora está aquí, ¿vale?, los botones quedan aquí abajo, entonces podremos soldar, meterlo por debajo, salir y conectar. Les he quitado el rojo, me he quedado con estos dos juegos, entonces lo sueldo a los botones y lo conecto. Eso por ahí. Por el lado del servo del til, pues nada, se coloca interiormente, lo colocaremos aquí, lo atornillaremos. Yo le voy a poner las gomitas estas que trae, para que, no sé, me gusta que quede ahí como un poquito, tenga ese pelín de juego justo, a lo mejor para no romper, ¿no? Y nada, lo montaremos todo, ¿vale? Quitaremos la bandeja, pondremos esto, atornillaremos la bandeja, atornillaremos la tapa de la caja con tornillos métrica 3 de 6, lo atornillaremos por abajo y veremos el resultado. Así que nada, voy a ponerme manos a la obra. Aquí tenemos ya lo que os he comentado, los botones puestos con sus cables enfundaditos, y el servo, que tiene que ir con el piñón, digamos, hacia adelante, ¿vale? Para que ese eje case con el eje del rodamiento que va aquí, que sujeta el soporte del tilt. Bien, he quitado la bandeja, como os comenté, que la bandeja tiene que ir después de esta pieza. Entonces, para saber la posición correcta, tenemos que fijarnos en estos tornillos. Este y este, como veis, no está centrado, con lo cual tenemos que ver cómo se alinea. Sería esta su posición. Así que vamos a poner aquí esto, lo encajamos y ahora tocaría atornillarlo por debajo. Lleva 6 tornillos, utilizaremos tornillos de métrica 3 también, de 6 milímetros. Así que me voy a poner a atornillar esto y seguimos. Y apretamos un poquito sin pasarnos. Y bueno, aquí podemos ver ya que tenemos, esto evidentemente gira porque todavía no tenemos el piñón, que aquí tenemos esto colocado. Podemos ver aquí que el tema cable, tenemos que tener cuidado porque nos puede rozar con el piñón, ¿vale? Entonces, esto en verdad pues lo buscaremos la forma de que no roce. Vamos, va justito, pero no tiene por qué rozar. Ahora deberíamos de colocar la bandeja. Entonces, hay que tener un poquito de tacto, ¿vale? Porque tenemos que meterla de lado, luego bajar y luego que haga clic aquí y aquí. También tendremos que tener los cables pasados por aquí, ¿vale? Entonces voy a ver.
meto. Vale, ahora buscamos la alineación, podemos guiarnos por las pestañitas, por el eje, vale, y vamos a ver, ahí ha entrado, bien, y ahí parece que también, muy bien, esto parece que está bien asentadito. Pues nada, ahora vamos a sacar esto por aquí. Esto después lo pondremos así, por aquí, y dará la vuelta a la controladora. Viene justito en el cable. Eso es bueno porque así también nos va a dejar tenso para arriba y no nos va a dar. Pero va bastante justito. Pero bueno, mejor, así menos cable hay, porque mientras menos cable tengamos alrededor de la brújula, mejor. Entonces, ahora simplemente nos faltaría por colocar los 4 tornillos que sujetan la bandeja. Bueno, y ya vamos colocando el último. Esto está quedando estupendo, queda muy embutido, ¿sabes? Muy enrasadito los tornillos, la verdad que queda bastante bien, está muy currado el diseño, me encanta, está todo muy pensado, ¿vale? Y nada, aquí podemos ver cómo va nuestro tracker. Ahora mismo pues ya no gira porque tiene el piñón. Hemos colocado los botones, hemos colocado el servo del TIL, tenemos colocada la bandeja. Ahora pues nos faltaría poner la controladora. Una cosita, la controladora normalmente trae una flecha que nos indica su orientación, sobre todo para la brújula. Nosotros lo vamos a girar 90 grados, entonces eso luego lo tendremos que tener en cuenta en el configurador. Cuando la coloquemos aquí podemos conectar los botones. No sé ahora mismo si uno es calibrar, otro es el de home, ¿vale? Pero vamos a colocar así y esto pues quedaría aquí bastante bien, ¿vale? No nos molestaría los cables ya al servo. Y nada, tendré que seguramente comerle un poquito aquí porque no me topa el USB ahí, ¿vale? Pero esto, nada, estos son pequeños retoques que podemos ir dándole. Muy bien, pues vamos a dejar el vídeo aquí ya. Creo que hoy hemos avanzado una barbaridad. Tenemos el tracker, lo que es la mecánica, prácticamente montado, ¿vale? A falta de ponerle aquí, la tapa, en fin. Pero hoy hemos dado un gran avance. Y nada, espero que estéis disfrutando de los vídeos y que os estéis montando vuestro tracker. Nos vemos en el siguiente.